Día 38 de la lectura. Vamos en la 204. Entonces, las máquinas elevaron enormemente el nivel de vida de la gente durante un periodo de unos 50 años, a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, no era menos evidente que el aumento general de la riqueza amenazaba con destruir y en cierto sentido implicaba la destrucción de las sociedades jerárquicas. En un mundo en el que todo el mundo trabajase pocas horas, tuviese comida suficiente, viviera en una casa con un cuarto de baño y nevera, poseyera un automóvil e incluso un aeroplano. La forma más evidente, tal vez más importante de desigualdad ya habría desaparecido. Si la riqueza llegaba a extenderse, ya no supondría ninguna diferencia. Era posible sin duda imaginar una sociedad en que la riqueza, en el sentido de los lujos y las posesiones personales, se distribuyera de manera equitativa, mientras el poder seguía en manos de una casta privilegiada. Pero en la práctica, una sociedad semejante no podía ser estable mucho tiempo, pues si todo el mundo disfrutaba del ocio, de la seguridad, la gran masa de personas que por lo general estaban embrutecidas por la pobreza, terminarán cultivándose y aprendiendo a pensar por sí mismas y más tarde o más temprano repararían en que dicha minoría privilegiada carecía de funciones y acabarían con ella. A largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible si se basaba en la pobreza y la ignorancia. Volver al pasado agrícola, como soñaron algunos pensadores a principios del siglo XX, no era una solución viable. Estaba en conflicto con la tendencia hacia la mecanización en la que se había vuelto casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que se quedara industrialmente retrasado estaría indefenso en el sentido militar y acabaría siendo directa o indirectamente por sus rivales más avanzados tomado. Tampoco era posible mantener a las masas en la pobreza restringiendo la producción de bienes tal como se hizo hasta cierto punto a finales de la última fase del capitalismo, más o menos 1920-1940. Se permitió que se estancara la economía de muchos países, la tierra quedó sin cultivar, no se proporcionó el equipo necesario, se impidió el acceso al trabajo a grandes grupos de la población y se les mantuvo apenas con vida y a merced de la caridad del Estado. Sin embargo, eso también conllevaba a una debilidad militar y puesto que las privaciones así impuestas eran evidentemente innecesarias, hacía inevitable la oposición. La dificultad derivaba en conseguir que los engranajes de la industria siguiera girando sin aumentar la riqueza del mundo. Debía producirse mercancías, pero sin llegar a distribuirlas, y en la práctica la única manera de lograrlo es la guerra constante. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no necesariamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo de la gente. La guerra es un modo de hacer pedazos, lanzar a la estratosfera o hundir en las profundidades del mar materiales que podrían utilizarse para mejorar la vida de las masas y por tanto a largo plazo volverlas más inteligentes. Incluso cuando las armas no llegan a destruirse, su fabricación continúa siendo un modo muy práctico de utilizar la fuerza de trabajo sin producir nada que pueda consumirse. Una fortaleza flotante, por ejemplo, requiere invertir un trabajo con el que podrían construirse muchos o varios barcos mercantes. Cuando se queda anticuada se abandona sin que haya producido el menor beneficio a nadie y se construye otra con esfuerzos aún más arduos. En principio, el esfuerzo bélico se planifica siempre para que consuma cualquier exceso de producción que pudiera producirse y una vez cubiertas las necesidades básicas de la población, pues. En la práctica, dichas necesidades siempre se subestiman, lo que conlleva una carencia crónica que curiosamente se considera ventajosa. De la mayoría de las cosas necesarias para la vida, la estrategia de mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la necesidad es una táctica deliberada, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y aumenta así la diferencia entre un grupo y otro. De acuerdo con los estándares de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevaban una vida austera y laboriosa. No obstante, los escasos lujos de que disfrutaban, sus pisos grandes y céntricos, las telas más suaves de su ropa, la mejor calidad de su comida, de su bebida, de su tabaco, sus 2 o 3 criados y su coche o helicóptero privado los sitúan en el mundo diferente del de los miembros del partido exterior. Igual que estos disponen de ventajas similares en comparación con las masas subterráneas conocidas como los proles. El ambiente social es el de una ciudad sitiada donde la posesión de un trozo de carne de caballo
Mayo supone la diferencia entre la riqueza y la pobreza, y al mismo tiempo la conciencia de estar en guerra y por tanto en peligro. Hace que ceder todo el poder a una pequeña casta parezca una condición natural e inevitable para la supervivencia. La naturaleza del ser humano, ¿no? La llave era que la guerra no solo permite la necesaria destrucción, sino que lo hace de un modo psicológicamente aceptable. En principio, sería muy fácil malgastar el exceso de trabajo del mundo construyendo templos, pirámides, excavando agujeros en el suelo, volviéndose a tapar o incluso produciendo grandes cantidades de mercancías, pegándoles fuego después, pero eso proporcionaría solo un fundamento económico y no emocional a la sociedad jerárquica. Lo importante no es tanto la moral de las masas, cuya actitud resulta irrelevante con tal de que sigan trabajando, sino la moral del propio partido. Hasta el miembro más humilde se espera que sea competente, trabajador e incluso inteligente dentro de unos pocos límites, pero también es necesario que sea un fanático crédulo e ignorante cuyos estados de ánimo predominantes sean el miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. En otras palabras, es necesario que tenga la mentalidad apropiada para un estado de guerra. Poco importa que la guerra suceda o no, en realidad. Y puesto que una victoria decisiva es imposible, también carece de importancia que la lucha vaya bien o mal. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra. La decisión de la inteligencia que exige el partido a sus miembros y que se consigue más fácilmente con un ambiente bélico se ha vuelto casi universal, pero a medida que ascendemos en la jerarquía se vuelve más marcada. En el partido interior, donde más intensos son la histeria y el odio al enemigo. A menudo es inevitable que en el desempeño de sus funciones administrativas un miembro del partido interior sepa que esta o aquella noticia sobre la guerra es falsa, y es frecuente que lleguen a ser conscientes de que la guerra entera es una falsedad, que no está sucediendo o se libra con fines muy distintos a los declarados. Pero ese conocimiento se neutraliza fácilmente por la técnica del doble piensa. De ese modo, ningún miembro del partido interior se desvía ni por un instante de su creencia mística de que la guerra es real y de que acabará necesariamente con una victoria que convertirá a Oceanía en el amo y señor del mundo entero. Todos los miembros del partido interior creen en esa victoria, fuera como un artículo de fe. Está convencido de que alcanzará mediante la conquista gradual de más y más territorios hasta llegar a acumular un poder abrumador o gracias a la invención de alguna arma nueva e invencible. La búsqueda de nuevas armas continúa incesante y es una de las pocas actividades en las que aún encuentran salida la inteligencia inventiva o especulativa. En la Oceanía de nuestros días la ciencia es un sentido antiguo, casi ha dejado de existir. En Nueva Lengua no hay ninguna palabra que signifique ciencia. El método empírico del pensamiento en el que se basaron todos los logros científicos del pasado se opone a la mayoría de los principios fundamentales del Socin. Incluso el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo o disminuir la libertad humana. En todas las artes aplicadas, el mundo se ha detenido o ha retrocedido. Los campos se cultivan con arados tirados por bestias y los libros los escriben máquinas. Sin embargo, en las cuestiones de importancia vital, la guerra, el espionaje policíaco aún se fomenta, el menos se tolera el enfoque empírico. Los dos fines del partido son conquistar toda la superficie de la tierra y acabar de una vez por todas con la posibilidad del pensamiento independiente. Hay por tanto dos grandes problemas que el partido debe resolver. Uno es cómo descubrir contra la voluntad del interesado lo que piensa otra persona, y el otro cómo asesinar a varios cientos de millones de personas en unos segundos sin previo aviso. He aquí el verdadero campo de investigación de la ciencia. El científico de hoy o bien es una mezcla de psicólogo e inquisidor que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las expresiones faciales, los gestos y tonos de voz, e investiga los efectos de las drogas, la terapia de choque y la hipnosis, la tortura física para arrancar la verdad de los prisioneros. Es un químico, físico o biólogo dedicado solo a aquellas ramas de su especialidad que sean relevantes para matar. En los enormes laboratorios del Ministerio de la Paz y en los centros de investigación ocultos en las selvas brasileñas, en los desiertos australianos o en las islas perdidas del Antártico, los equipos de científicos trabajan sin cesar. Unos dedican solo a planificar la logística de las guerras futuras, otros diseñan bombas volantes cada vez más grandes, blindajes más resistentes, otros desarrollan gases más mortíferos o venenos solubles que pueden producirse en cantidades suficientes para destruir vegetación de continentes enteros o cepas de gérmenes resistentes a cualquier anticuerpo. Monsanto, me suena Monsanto.
y a los cerdos de la rebelión de la granja que no querían, odiaban a los humanos y terminaron vistiéndose como humanos y fumando.